Sí, hermanos, muy buenas noches. Buenas noches, esta noche vamos a iniciar cantando unos himnos. Dios nos permite una vez más estar reunidos, aunque de manera virtual algunos hermanos no nos están acompañando desde sus casas. Entonces vamos a también todos juntos empezar, y mientras cantamos, por favor, puedan ir invitando, ¿no? Para que vayan ingresando al Zoom o al Facebook. Vamos a cantar el himno 468. Vamos a cantar el himno 468, Allí un buen amigo. Allí un buen amigo, llamado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, hermanos, y también recordarles, ¿no? Los cultos dominicales, también culto de oración como el día de hoy, estamos realizando en transmisión también en quechua y aymara. Entonces, si desean, también pueden invitar, ¿no?, a sus familiares para que también participen y escuchen la palabra en estos idiomas, ¿sí? Vamos a seguir cantando, hermanos. Mientras cantamos, por favor, puedan ir invitando para que vayan ingresando los hermanos. Vamos a cantar el himno 104. Cantemos el himno 104, De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado
tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. El inocente Cordero de Dios, de tal manera mi amor. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera mi amor. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera mi amor. Sí, hermanos, vamos a cantar un último himno. Luego de esto vamos a tener el tiempo de la oración. Vamos a cantar el himno 104. El himno 104, de tal manera, 108. El himno 108, mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero, honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre siempre y jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo
Cristo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de la oración, ¿no? Entonces, para ello, pedir a cada uno de los hermanos puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos esta noche por permitirnos este tiempo para escuchar tu palabra. También que nuestros corazones puedan recibir la palabra y el mensaje de tu siervo con un corazón abierto, Señor. Así también, Señor, te pedimos por los hermanos que aún no han conectado, puedan conectarse también, sea por Zoom o por Facebook, para poder escuchar tu palabra, Señor. Así también a tu siervo que va a compartir, permítele la sabiduría y la palabra para que pueda transmitir para nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Padre. Cada día nos permites un tiempo para poder escuchar tu palabra. Hoy también, permítenos también recibir el mensaje y también, desechando nuestro pensamiento, poder recibir ese amor que nos transmite por medio de su palabra. Padre, también esta noche te encomendamos también, ¿no?, por los invitados, si hay, ¿no?, para que también puedan escuchar, y más que todo, Señor, por la salvación que nos has permitido, así también pueda llegar a cada una de las personas. Gracias te damos, Señor, y encomendamos este culto de oración en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, ¿no?, Dios nos permite también tener este tiempo, ¿no? Ahora también vamos a tener el tiempo de testimonio, ¿no? Muy importante. Vamos a escuchar los testimonios. Sí, vamos a invitar primeramente a la hermana Inés, quien va también testificar, ¿no?, cómo Dios está ayudando, ¿no?, en su vida también este tiempo, ¿sí? Vamos a invitar entonces a la hermana Inés para que pueda compartirnos su testimonio, ¿sí? Hermana, buenas noches, adelante por favor. Sí, buenas noches, hermano, pastor, y este tiempo tengo agradecimiento a Dios porque también Dios me permite testificar la obra de Dios en mi vida. Y también yo quiero testificar cómo recibí también la salvación. En junio del 2013 yo escuché este evangelio, un 1 de junio, en verdad yo no sabía qué era el pecado. Realmente simplemente pensaba que pecado era mentir, robar, engañar, todo lo malo. Pero al escuchar la palabra, en verdad se quitó como un velo porque de mis ojos como una venda, porque pensaba que todo lo que hacía mal, entonces eso era el pecado. Pero según la palabra de Dios, en Romanos 5:12, ¿me acompañan? Romanos 5:12, y habla acerca del pecado que por un hombre ingresó, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y escuchando esta palabra, en verdad podía confirmar que el pecado había ingresado por un hombre a todo el mundo. Y reconociendo esto, en verdad pude recibir la gracia. En verdad es muy importante también reconocer primeramente qué es el pecado delante de Dios. Y así podía conocer de a poco mi corazón, mi verdadero ser, que realmente era muy malvado. En verdad, ese día que me estaban compartiendo el evangelio, yo no podía creer porque anteriormente yo había asistido a las iglesias y en todas las iglesias me habían enseñado que el pecado era las malas acciones que yo hacía.
y en verdad dudaba mucho y decía, pues es mentira, ¿dónde dice eso así? Y, y el joven que me compartió el evangelio, ¿trajiste tu Biblia? Me dijo, entonces, sí, traje mi Biblia. Entonces aquí dice exactamente qué es el pecado. Entonces podía en verdad reconocer la palabra, aún con dolor en mi corazón, porque siempre pensaba que yo era buena y que estaba en el proceso de querer justificarme, de ser buena, pero en realidad con mucho dolor en mi corazón podía aceptar. Realmente la palabra me descubrió mi verdadero ser, es muy malvado y recibiendo este evangelio del perdón de los pecados y también en Hechos 16, 36, 18, 36 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquel tiempo yo, en verdad, ¿quién tenía poder sobre mi vida? Satanás. ¿Y quién dirigía mi vida? Satanás. Y en verdad podía reconocer, reconociendo todo esto delante de Dios, podía no recibir el perdón del pecado, como una vez y para siempre Jesucristo había limpiado el pecado de mi corazón. Y en verdad es muy importante, primeramente, limpiar el corazón, que sea libre del pecado y Dios trabaja, ¿no? Y hasta hoy en día ya pasaron más de 8 años y Dios aún trabaja en mi vida. Dios hasta el deseo más pequeño de mi corazón, Dios siempre me concede. Y anunciando este evangelio, aún en mi corazón yo quiero que todas las personas reciban el evangelio, pero no es mi querer. Y también esta mañana escuchando la palabra, ¿no? Jehová es el hacedor de todas las cosas. Entonces Dios tiene que dar la salvación a las personas. Y también en este tiempo tenía mucho pensamiento porque decía, nadie quiere escuchar el evangelio, entonces no compartiré así, ¿no? Y, pero también este tiempo pastores compartían también escuchando las conferencias y decían que realmente solamente tienes que compartir tu testimonio, no compartir correctamente, no hay unas reglas, sino que solamente compartiendo tu testimonio ya estás anunciando el evangelio. Y eso es lo que hacía también y me daba alegría en mi corazón por este evangelio y aún Dios está trabajando en grande manera, no según mi pensamiento. A veces, muchas veces yo veo mi ser verdadero no quiere seguir a la iglesia, se quiere revelar así, no quiere así pasar la dificultad, pero Dios también me enseña con dolor que debo de doblegar y dejar mi verdadero ser, que solo Jesucristo ya vive en mí y es una lucha constante dentro de mi corazón, pero aún así Dios me está dando la gracia para avanzar en este camino. Sí, solamente esto quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Vamos a ahora también tener el testimonio de la diaconisa Lucía, ¿no? También vamos a escuchar atentamente, por favor. Diaconisa, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Una alegría compartir con ustedes, también con los hermanos de Cochabamba. Dios nos permite este tiempo tan precioso por la pandemia de podernos unir a pesar de las distancias, a pesar de estar separados aparentemente, pero Dios nos ha permitido unirnos más que nunca, recibir los corazones de los siervos de tantos lugares, también de escuchar a los hermanos, sus testimonios, cómo Dios trabaja en la iglesia, cómo Dios trabaja en sus hijos. En este tiempo también yo meditaba mucho acerca de mi vida de fe. Si bien yo tengo un testimonio también de salvación, pero mi vida de fe, cómo está delante de Dios, porque ahora estamos ingresando acá en La Paz a las penitenciarías y todas las semanas, ahora yo tengo dos lugares, ¿no? Donde tengo que ir con un grupo que también llevamos teología y también IMEI.
Entonces está maravilloso compartir en este tiempo en aquellos lugares, aunque nosotros viendo yo muchas veces viendo por la tele, escucho de tantas cosas que hacen aquellas personas que llegan a estos lugares. Entonces no parece justo, ¿no? Según mi corazón, ay, ¿cómo podemos nosotros sacrificar tanto por ellos? Porque nosotros vamos a lugares lejos, ¿no? No dentro de la ciudad, en algunos casos. Se invierte tiempo, se invierte dinero. Entonces todo eso pensando, a veces yo mirando a estas personas, ay, cómo es tan injusto que nosotros podamos hacer tanto por ellos o venir, tener el corazón. Cuando yo miro así, ¿no? Muy malvada, pero cuando miro porque Dios tiene un propósito en aquel lugar, Dios tiene aún esas almas, Dios quiere salvar. De esas almas Dios quiere también utilizar, ¿no? Sus vidas. Yo sé, estoy segura que siervos de esos lugares van a salir. Ahora también estamos en un lugar donde jóvenes son reclusos allá, ¿no? A partir de los 18 años hasta los 28. Entonces, estos jóvenes aún están, ¿no? Con un corazón que tienen una vida todavía larga, todavía tienen muchas cosas por hacer. Pero ¿cómo van a salir afuera? Escuchando muchas cosas, ¿no? Viendo también allá cómo es las situaciones en mi corazón. A veces había cansancio y había peso. Entonces, hace 2 semanas, creo, el pastor Andrés predicaba en una iglesia. Ellos están viajando tanto, ¿no? A los pueblos, a todo lado ahora. Ellos sin mirar, ¿no? La situación de aquel lugar o cómo ellos van a llegar, están dando de su tiempo, de su vida para el evangelio. Entonces, mirando a los siervos, cómo ellos no ni duermen ni viven para su carne. Yo pensaba, ¿cómo nosotros no podemos tener ese, un poquito, aunque sea una cuarta parte de ese corazón de los siervos? Y un día pastor predicaba, ¿no? En una iglesia en Viacha, y él ponía un ejemplo bien claro. Agarraba a una pareja de matrimonio, ¿no? Entonces decía, ustedes se aman, ¿no? Sí, somos recién casados, creo que 3 años tenían de casados. Claro, ustedes se aman mucho, quieren tener muchas cosas, quieren trabajar, tener muchas cosas para su familia. Entonces le preguntaba, ¿no? A la esposa, sí, el esposo también se ama, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que son uno? Le dice, la Biblia dice, ¿no? En Génesis, son uno, dice, ¿no? Dios hizo uno, dice, tanto de la mujer y del varón. ¿Ustedes creen que son uno? No, yo soy uno y ella es dos, así, ¿no? Pero Dios, pastor quería ponerles el ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios dice que son uno? Se unirán en una sola carne. Entonces les ponía también un ejemplo y les decía, ¿tú qué quieres? Le decía a la esposa, ¿no? ¿Tú qué quieres en tu corazón? ¿Qué quieres ya nomás tener? Le decía. Ella decía, yo quiero auto, ¿no? Porque hay niños y hay que cargarles, llevarles, es difícil y porque ella quiere más comodidad o es más necesario eso, yo quiero un auto, decía. Y su esposo, y al esposo le preguntaba, ¿no? Y él decía, yo quiero una casa, primero una casa. Le dice, ¿no? El pastor entonces les dice, ustedes son uno, a ver, se quieren, ¿no? Se aman, sí. A ver, abrácense, se abrazaba a la pareja, ¿no? Y les decía, parece que están juntos, ¿no? Unidos, pero ¿qué hay en tu corazón? Hay un deseo diferente. En el otro también hay otro deseo diferente. Entonces, ¿pueden ser, de verdad son uno? No, ¿verdad? Entonces, esa explicación tan sencilla y tan clara, ¿a dónde quería llevar, pastor? Y ponía otro ejemplo, ¿no? Y decía, nosotros, nuestro esposo es Cristo. Cristo, ¿qué quiere para el salvo, para el Hijo de Dios? Pero ¿qué quieres tú? Entonces yo me preguntaba en mi corazón, ¿no? Jesús, ¿qué quiere contigo? ¿Qué quiere para tu vida? ¿Por qué te dio la salvación? Entonces, ¿pero qué quiero yo? De ahí me ponía a preguntar, ¿no? Y decía, ya Dios este año me dio la gracia de terminar, de sacar mi título. Entonces yo siempre pensé, no, Dios quiere usar este título para el Evangelio, pero también yendo a estos lugares me daba cuenta, no, yo no quiero ir solo gratis, yo también necesito trabajar. Entonces eso había una aflicción en mi corazón, ¿por qué pastor no me dirige de esa manera, no? Porque no me dirige y me dice, ya está bien, usted va a servir, pero también trabaje de esta manera. Yo le pedí, ¿no? Pastor, diríjame, guíe mi vida. Pero el pastor me decía, únase a la iglesia, me dice, ¿no? Antes de esto. Y yo, ¿cómo me voy a unir más a la iglesia si yo estoy con la iglesia, ¿no? Me estoy sirviendo en el email, estamos yendo a tantos lugares, así. Entonces, según yo, es así, pero en mi corazón ese día reflexionaba, ¿no?
de verdad qué hay en mi corazón, qué deseo está en mi corazón. Entonces yo le pedí al Señor, ¿no? Que me muestre de verdad mi corazón. Y este tiempo también a través de la IYF igual se está haciendo muchos convenios, se está abriendo puertas hasta con instituciones grandes como Aldeas Infantiles SOS y como Cáritas Bolivia. Estamos haciendo planes así grandes para lugares bien grandes, ¿no? Que no habíamos pensado. Y Diaconisa Tatiana decía, no, estos planes se va a replicar a nivel nacional, va a ir. Entonces, una gran responsabilidad y en mi corazón también había, ¿no? Tantas cosas, pero al final no sé cómo yo voy a hacer. ¿Voy a dedicarme solo a esto o yo quiero trabajar? Entonces, pensando todas esas cosas, yo tenía conflicto en mi corazón, ¿no? Y hace 2 días creo hablaba con una sierva que Dios me permitía y ella me hacía entender también mi corazón y me daba una palabra, ¿no? En Jeremías, no me acuerdo exactamente el versículo, pero decía, no, no quieras para ti grandes cosas. Dios ya tiene todo para ti y te dará como botín para las naciones, dice, ¿no? Entonces, eso también, ay, de verdad, ¿qué había en mi corazón? Yo quiero para mí, aunque yo digo, estoy sirviendo, quiero hacer para la iglesia también, quiero vivir para el evangelio, pero en mi corazón de verdad que hay. Así como en esa pareja, ¿no? El otro quiere auto, el otro quiere casa. No pueden ser uno, ¿no? No pueden. Entonces, ¿cuándo van a ser uno? Cuando uno deja, ¿no? Su querer, cuando uno deja lo que quiere y sigue nada más, ¿no? Al otro corazón, espera. Entonces, de esa manera Dios me enseñaba también, ¿no? Que yo tengo que unirme a Dios. Ayer tuvimos también comunión con Pastor Imei, ¿no? Y ahí me daba cuenta, muchas veces yo no le escuchaba al siervo, por eso no podía. El Imei no podía avanzar, no era porque no hay hermanos, no quieren o porque no hay tiempo, no, sino era porque mi corazón no aceptaba la guía del siervo. Entonces yo me daba exactamente, ayer abría mi corazón, mis oídos del corazón, ¿no? Ya no mis oídos simplemente estos que tengo, sino de mi corazón se abría ante el siervo y podía darme cuenta. Cuán soberbia soy yo, cuán necia, no puedo escuchar, porque en mi corazón había otro deseo, en el fondo de mi corazón había otro deseo. Así Dios podía mostrarme y enseñarme. Y en este tiempo estoy tan agradecida porque a través de lo que estamos haciendo ya estos lugares, a las cárceles, Dios me está enseñando mucho y también me está dando sabiduría. También estamos predicando el evangelio, ¿no? Al terminar después de un mes en una clase solo evangelio para confirmar cómo están recibiendo, también cómo está su mundo de su corazón. Entonces predicábamos con el hermano el evangelio y 8 jóvenes así de una recibían la salvación. Hoy día también, ellos tenían otro semblante, de verdad, de la clase pasada. Ahora era otra cosa en algunos jóvenes, ¿no? Otro semblante, otra cara, otra mirada. Entonces yo decía de verdad, cómo Dios va a trabajar en estos lugares, va a salvar a las almas, va a formar ahí los corazones de los siervos. Entonces es una bendición de verdad este camino tan precioso. También íbamos a la Universidad Unifrance. Dios nos está permitiendo también allá, ¿no? Con el email. Entonces hay muchas cosas de verdad, hermanos. Ustedes también. Yo quisiera que ustedes prueben esta gracia de Dios, que anden en los caminos, como aquí dice, yo también leía, ¿no? En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, dice, ¿no? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha llamado con un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito grande para nosotros. También en el capítulo 2 dice, ¿no? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 3 dice, ¿no? Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado en Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros tenemos el mismo corazón de Dios, nos vamos a unir a Él. Pero si en mi corazón hay algún deseo todavía en este mundo, entonces no puedo ser uno con Dios, aún sea un deseo pequeño.
Pero si yo confiando en Dios, ¿acaso Dios me va a hacer faltar? ¿Acaso no va a escuchar también los anhelos de mi corazón? Claro que sí. Por eso, hermanos, también les animo, ¿no? Y agradezco tanto por la vida de los siervos, por este evangelio tan precioso que Dios nos ha regalado, que de verdad quiere transformar nuestra vida. Yo antes pensaba muy chiquito para mí, aunque pensaba yo soy salva, pero mi vista era muy corta. Ahora Dios está abriendo mis ojos, ¿no? Está abriendo mi corazón. Y de verdad lo que yo pensaba no era nada con lo que Dios tiene para mí. Entonces eso puedo agradecer a Dios, puedo glorificar su nombre y también puedo pedir con ese corazón para los hermanos, ¿no? Que tengan ese corazón también que Dios les puede ayudar en todo lo que querramos, solamente uniéndonos nuestro el corazón al siervo, el corazón a la iglesia y sobre todo el corazón a Dios. Muchas gracias, hermanos. Eso quería compartir. Sí, muchas gracias, diaconisa. Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones, ¿no? Para ello también vamos a escuchar, ¿no? Tenemos dos presentaciones a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es al final y la segunda paz, paz, cuán dulce paz. Sí, entonces vamos a escuchar. Adelante, por favor.
Gracias, muchas gracias. Hemos podido ver las presentaciones y espero que también a través de estas presentaciones los hermanos también, ¿no?, puedan orar por los grupos, ¿no? Porque Dios también nos está permitiendo acá en La Paz el Coro Esperanza, también vamos a ver, ¿no? Y por eso orando también podemos ver para que también nos puedan permitir, ¿no?, escuchar también, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo más importante, para ello pedir a cada uno de los hermanos, ¿no?, por favor puedan también estar atentos en sus casas también, ¿no?, un lugar adecuado para escuchar la palabra de Dios, y los que se encuentran en Zoom también, ¿no?, por favor puedan activar la cámara, ¿no?, ya que es muy importante, ¿no?, el siervo compartiendo para que pueda ver también, ¿no?, con los hermanos con los que está compartiendo, ¿sí? Por favor. Entonces vamos a invitar al evangelista Rubén, quien está ministrando en la ciudad de Cochabamba, ¿sí? Escuchemos, ¿sí? Evangelista, buenas noches. Adelante, por favor. Hermanos, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Yo creo que Dios ha trabajado hoy también en sus vidas. Como sale en San Mateo, último capítulo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, así sale. Hermanos, siempre tengamos confianza con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Esta noche también vamos a compartir, busquemos libro de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. Versículo 24. Libro de San Lucas, capítulo 15, 24. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta versículo 32. Este tiempo compartiendo con los hermanos, también con la familia, estoy muy agradecido porque nosotros, cuando recibimos la salvación, no imaginábamos cómo Dios iba a trabajar. En la vida de algunos hermanos, hermanas, Dios, aunque no conocía la palabra, no sabía cómo debe vivir. Ahora ya a los hermanos nosotros le damos consejo, ¿verdad? Hermano, conecte con la iglesia, escuche la palabra, vaya a la iglesia, abre su corazón,
recibe la guía del siervo. Ay, ahora bastante damos consejos, pero los primeros hermanos no sabían tanto esa parte, solo por la guía del Espíritu Santo, así ellos siguiendo a Cristo, hasta ahora también muchos hermanos, hermanas avanzan en la vida de creencia. Y de la misma manera también en mi vida, Dios como se había fijado en mí. En el mundo caminaba. ¿Cuál es mi destino de mí? ¿Dónde es mi posición? ¿Quién tengo que ser yo? Así, con esas preguntas caminaba, pero nadie podía responder. Hay veces mi pensamiento me respondía. ¿Sabe quién vas a ser tú? Creo que vas a ser un borracho. ¿Sabe quién vas a ser tú? Creo que vas a ser un hombre sin esperanza, vagando por el mundo. Pero después de recibir la salvación, ¿cómo Dios ha cambiado sus vidas, hermano? Cómo Dios también había tenido su propósito, su plan. En la iglesia y en la Biblia sale siempre dos clases de hermanos. Algunos son muy felices, muy contentos, a pesar de que pasa dificultades, situaciones, tiene gran agradecimiento, alegría, de su corazón sale constantemente, gracias Dios. Pero otros hermanos también sale de su corazón queja, desesperanza. ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no trabaja conmigo? Por pensar así, dice pastor. ¿Por qué piensa usted así? Por eso Dios no trabaja. Si usted pensara, Dios me salvó, Dios trabajará, Dios guardará a mi familia, Dios me sacará de la situación. Cada día, escuchando la palabra vive feliz, entonces Dios va a hacer conforme a ese corazón que tiene. Ya. Vamos a buscar una parte de la Biblia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera Timoteo 1, 13. Desde el versículo 12 leamos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que sale del corazón de apóstol Pablo? En muchas partes él expresa su corazón. Dice, yo soy nada, dice. Y también con respecto a los grandes apóstoles, él cómo se consideraba, apóstol Pablo. Yo soy último, como un abortivo, Dios me llamó. Aquí, ¿qué está diciendo? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. La vida de creencia no solamente yo soy bueno, yo soy grande, yo tengo la fe,
yo sí tengo corazón para servir. Yo no soy como aquella hermana, yo no soy como aquel diácono. La vida de creencia es, yo soy peor que todos. Yo he sido mentiroso, estafador. Yo he sido blasfemo. Yo soy murmurador, injuriador. Por pura gracia Dios me llamó a mí. Eso es el arrepentimiento que cada día de nuestro corazón debe salir. Entonces, constantemente esa persona va a tener agradecimiento. Cuando Jesús visitaba al Simón, el leproso, el fariseo Simón leproso, llamó, aparentemente quiso servir a Jesús, pero dice, ni me diste un vaso de agua para lavar mis pies. Pero esta mujer, desde el momento que entra, no cesa de echarme con perfume y de enjuagar mis pies con su cabello y de besar mis pies. Pero tú no me diste ni un vaso de agua. ¿Por qué esta mujer estaba tan agradecida al Señor Jesucristo? Porque ella conoce su condición. ¿Quién es? ¿Yo quién soy? Pero Jesucristo, aunque yo soy una mujer de una vida mala, pero Jesucristo vino a morir, a derramar su sangre por mí. Cuando uno no olvida su condición, entonces de su corazón constantemente va a salir agradecimiento y también automáticamente va a negarse a sí mismo. Entonces puede Dios también utilizar grandemente. Un día, por gracia, Agar había llegado a la familia de Abraham. Eso es gracia. Ella era egipcia, no era de la familia de Abraham, sino una sierva egipcia que fue a la casa de Sarai. Estaba feliz viviendo con Sara. Pero una vez que ella concibió hijo, ya su corazón se cambió. En su corazón ya menospreciaba a su señora Sarai. ¿Por qué así? ¿Por qué no mantuvo el corazón que tenía al principio, hermano? El corazón es muy engañoso. Constantemente se cambia. Hoy mi corazón, a mi esposa le digo, yo estoy muy agradecido por vos. ¿Por qué estás triste, afligida, renegada? Hijos, ¿por qué no está contento? Tenemos todo. Dios, la iglesia, los siervos, los hermanos. No merecíamos nada. Ya, así está mi corazón, pero al día siguiente, ay, ¿voy o no voy a la cárcel? No voy. Ya se cambia el corazón. Entonces, mi conciencia, Dios me habla. Tú que decías ayer que estabas agradecido, que ibas a servir al evangelio, pero ahora no quieres ir. Ah, bueno, tengo que ir. Hermano, yo voy a ir hoy. Ya, cuando nosotros reconocemos constantemente, cada día debe darse cuenta, no éramos dignos de recibir la salvación. Nosotros éramos hijos de rebelión, hijos de ira con Dios. Apóstol Pablo sabe muy bien quién era. Yo no era fiel. Comparándome con apóstol Pedro, yo no soy nada.
Por eso con mucho respeto así, caminaba, hablaba con los apóstoles. Porque él aquí está expresando su corazón. Cristo me fortaleció, me dio su gracia y me tuvo por fiel. Yo no era nada fiel, pero me consideró fiel poniéndome en el ministerio. Ya él como dice, yo no dice, yo soy digno de ser apóstol. ¿Qué está buscando usted? No busque título, no busque cosas grandes, sino es suficiente que usted es salvo, tiene a Dios. Ya, vamos a buscar una parte de la Biblia, el libro de Jeremías. Jeremías 45. Versículo 5. ¿Y tú qué buscas? Perdón. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Sigue buscando. Amén. Amén, hermana. Diga algo. Amén o no amén. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Siga adelante. Amén. Creo que no es tan con Biblia, por eso no sé si sabe decir amén o no amén. No las busques, dice, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ya en este tiempo Dios nos envió la pandemia. Entonces, con eso, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar a los justos? En este mundo ya no hay tanta esperanza, hermano. Ya no busques ser gran persona. Lo suficiente, más bien, busca ser gran hombre de fe. Eso tiene que buscar. Yo quiero que mi hijo, mi hija sea gran siervo de Dios. Eso sí. Eso sí. Pero yo quiero que mi hijo sea gran abogado, estafador. Gran piloto, gran médico. Ni gran médico, cuando llega la pandemia, ni gran médico, ni gran piloto no puede hacernos escapar. Todo está en Dios. Dios tiene que ser lo más grande para todos nosotros. ¿Qué estás buscando? Ya no busques grandezas, no las busques. ¿Por qué? He aquí que yo traigo mal sobre toda carne, sobre este mundo, para que las personas se vuelvan a Dios. Lamentablemente Dios tiene que mandar el mal. Así nomás es que el hombre se vuelve a Dios. Dios quiere dar grandezas, quiere dar abundancia, pero el hombre se aparta, se aleja. Por eso tiene que afligir. ¿Por qué? Porque nos quiere matar, porque nos aborrece. No, sino, ¿cómo puedo hacer que vuelva el corazón del mundo, el corazón del hombre hacia mí? Única manera, afligiendo un poquito. Y luego, tener misericordia de ellos. Eso es el corazón. Hermano, ¿qué está buscando usted? ¿Hacia dónde está empujando sus hijos? ¿Hacia dónde estoy empujando mi hijo? Su corazón, ¿hacia dónde estoy
como dirigiendo. Un día pastor Oxopar, pastor, testificaba que él estaba muy mal. Su corazón estaba por pararse ya. Entonces él pensaba, ¿quién sabe si yo ya muero? Entonces él pensaba en el corazón de su hijo. Y justamente su hijo estaba estudiando en Estados Unidos. Entonces su padre, pastor Oxopar, pensó, antes que muera, quiero enseñarle la vida de fe a mi hijo. Aunque estaba estudiando en Estados Unidos, estaba llevando la vida de fe también ahí en esa ciudad, pero le llamó al seminario y le quiso entrenar su corazón, enseñar la vida de fe. Entonces, hasta ahora, pastor Jungkook Park, de Estados Unidos, hijo del pastor Supar, ¿cómo vive? Ya, pastor, hijo del pastor Supar, constantemente sale agradecimiento hacia su padre. Padre, un día se acuerda que yo te pedí dinero para lograr cinturón negro. Sí, me acuerdo. Y no me diste, ¿verdad? Sí. Gracias, papá, le dice. Gracias, padre. Porque en aquel tiempo su padre le dijo, ¿para qué quieres dinero? Para lograr, para tener cinturón negro. Tengo que pagar y recibiré cinturón negro en taekwondo. ¿Así? ¿Cinturón negro eres? Sí, papá. Solamente necesito dinero, $30. Entonces su padre le dijo, ya eres cinturón negro, ¿para qué quieres ese cinturón? Ya eres cinturón negro, ya lograste, ya. No le dio. Pasando años, su hijo le agradece. Gracias, padre. Porque si usted me hubiera dado esos $30, yo hubiera sido vanaglorioso, me hubiera jactado, me hubiera mostrado a mis amigos, mire, yo también tengo mi cinturón, soy cinturón negro. Pero como no tiene, entonces él puede darse cuenta, no me van a creer mis amigos. Para que, siervo de Dios, ¿cómo entrenó a su hijo? ¿Hacia dónde le dirigió? Y también otro testimonio, él testificaba, son testimonios así, tiempo yo escuchaba. Un pastor también, pastoreando la iglesia, tiene su hijo, estudiando en la universidad, ya sacó una buena profesión. Entonces, le vino un corazón a este pastor, padre de este joven, de presentar a pastor, él es mi hijo, así, él es mi hijo. Ha logrado una profesión muy importante. Ahora es gran profesional. Así le presento. Pastor, qué bueno. Felicidades. Luego, pasando un tiempo, le llamó al pastor. Pastor, usted siendo pastor, ¿dónde dirigió el corazón de su hijo? ¿Cree que yo estoy satisfecho con que usted me presentó a su hijo? Gran profesional. Su corazón de usted también está desviado hacia el mundo. Hermanos, es importante dónde está direccionando nuestro corazón. La palabra, ¿cómo nos está hablando? Ya no busque con lo que tiene dónde dormir, tiene que comer, tiene que vestir, qué cosas vestir. Ya, suficiente. Luego quiere grandezas, entonces todo para Cristo, para Cristo. Vamos a buscar
Busquemos. Segunda de Crónicas 26. Segunda Crónicas, capítulo 26. Aquí está hablando acerca del rey Usías. Rey Usías, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. En aquel tiempo, versículo 5, sacerdote Zacarías guiaba al rey Usías. ¿Qué edad tenía Usías? 17 años, un jovencito. ¿Cómo puede dirigir al pueblo Judá? Difícil. Pero gracias a quien él pudo ser rey y podía dirigir al pueblo, gracias a la dirección, a las enseñanzas que sacerdote Zacarías brindaba a él. Leamos versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mientras Zacarías guiaba al rey Usías, entonces rey Usías hacía lo recto delante de los ojos de Jehová. 17 años tiene. No sabe nada. Necesita sí o sí de un guía. Por eso sacerdote Zacarías le enseñaba: Usías, así tienes que hacer. Así tienes que hablar al pueblo. En esta parte tú te equivocaste, corrigiéndole, enseñándole, exhortándole. Busque a Dios. Si no buscas a Dios, Dios también va a abandonarte a ti y a tu pueblo. Ya voy a buscar, pero se cansa, se cansa. Hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a empezar a leer la Biblia. Ya, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, ya se cansa, abandona, deja, ya dejó nomás. Hermano, ¿cuándo va a subir su reporte de lectura? No sube, ya abandonó. Zacarías también a Usías le guiaba y ya se cansaba en buscar a Dios. Zacarías persiste en buscar a Dios. Entonces, Usías, en el versículo 5, ¿cómo dice? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hermana, ¿usted quiere ser próspera? ¿Quiere ser feliz? Ya, aquí está secreto, ¿sí o no? Cuando Dios prosperó a Usías, cuando Usías tenía guía, cuando Usías escuchaba de Zacarías, cuando Usías recibía exhortación. Son ingredientes, hermano, son ingredientes para recibir la bendición de Dios. Hermana, hermano que dice, no me gusta a mí que me guíen. A mí me gusta vivir como yo quiera. Ya, otros hermanos también. Yo ya soy antiguo. Yo ya conozco cómo llevar la vida.
Pastor, enseña a los nuevitos. ¿Qué quiere decir ese corazón? Yo no quiero recibir bendición. La bendición no es que porque ya es antiguo, le va a llegar. La bendición no es que porque usted ya aprendió a vivir, le va a llegar, sino la bendición llega, la prosperidad. Dios, ¿cuándo puede prosperar tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu profesión? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. No dice, Usías buscó a Jehová y Jehová le prosperó, sino Dios está nombrando el nombre de Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Era el sacerdote que guiaba al rey Usías. Mientras recibe dirección, guía, intervención, exhortación, consejo, entonces Dios prospera a él. Pero ¿qué pasó? Zacarías murió. Zacarías murió y luego, ya en el versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Por qué había llegado hasta tal lugar de ser tan famoso y altamente poderoso? Todo el pueblo le temía. Hasta los egipcios, los filisteos, automáticamente los amonitas ya se entregaron a rey Usías y le servían. ¿Quién hizo así? Dios le prosperó así grandemente. Cada vez que su corazón estaba enalteciéndose de Usías, ¿quién estaba ahí? Sacerdote Zacarías. Usías, no olvides. ¿Cómo tú fuiste llamado? Siendo un adolescente de 17 años. Nadie quería recibir tu guía. Pero Dios te puso, Dios te levantó. ¿Cómo Dios te prospera? Persiste en buscar a Dios. Persiste. ¿Qué quiere decir? No dejes de buscar a Dios. No dejes de leer la Biblia. No dejes de reconocer quién eras tú. Ahora, mirando tan famoso y tan poderoso, altamente poderoso, tu corazón veo que está enaltecido. Usías, necesitas doblar ese corazón, botar ese corazón. Entonces, Usías podía hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Ya, pero ¿qué pasó más adelante? Vamos a saltar un poco. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué le llegó la ruina en la vida de Usías? Antes del quebrantamiento, antes de la caída, ¿sabe qué está sucediendo en nuestro corazón? ¿Qué sucede? El corazón está enaltecido. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué me vino esta situación? ¿Por qué me vino esta enfermedad, esta aflicción? Ay, sáname, Señor. Pero Dios primero quiere que reconozcamos, mi corazón se elevó. Antes de la ruina está el corazón enaltecido de Usías.
Ya él pensaba, ya soy fuerte, mire, todos se sujetan a mí. Soy altamente poderoso. ¿Corazón de quién hablaba así? Corazón de Lucero. Un día él dijo, yo soy, mire, tan brillante, tan poderoso. Yo también puedo ser igual que Dios, inclusive mejor que Dios. Yo puedo ser mejor que aquel hermano. Yo soy mejor que aquella hermana. Cuidado con ese corazón. Cuidado. Muy peligroso. ¿Qué busca usted? Mejor como apóstol Pablo, ¿no? Yo soy mentiroso. Yo no era digno de tomar este ministerio, pero por su misericordia, Señor, me colocó también y me puso parte de este ministerio. Yo era blasfemo, injuriador, perseguidor, mentiroso, falso. Señor, soy esa persona. Tenga misericordia, Señor. Usías, sin darse cuenta de esa parte, su corazón se enalteció. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué viene algún desastre, algún fracaso, algún quebranto? Ya el corazón está sobreevaluado, enaltecido, por eso viene. ¿Quién le mostraba todo eso? Sacerdote Zacarías. Pero cuando ya no tenía guía, ya no había quien le diga, quien le muestre la condición de su corazón, Usías pensaría, yo voy a controlar mi corazón. Yo sé, ahora yo ya aprendí. Mentira. Nosotros no aprendimos nada hasta ahora. No sabemos nada hasta ahora. Constantemente necesito cómo debo vivir. Pastor, enséñame. En sus zonas, diácono, guía de zona, enséñame cómo yo tengo que vivir. ¿Cómo vivimos muchas veces? Como Cam. Cam, por gracia de Dios, por gracia, por la gracia que Dios le dio a Noé, su padre, Cam no murió. Pero un día en su corazón olvidó esa gracia. ¿Y cómo le miraba a su padre? Mire, ¿cómo puede un escogido de Dios, un siervo de Dios, cómo puede así estar desnudo, botado? Qué vergüenza, qué van a... Cuidado a nuestras esposas. ¿Cómo un siervo de Dios puede estar así? Ya miraba los defectos de su padre Noé. Pero sus dos hermanos, Sem y Jafet, tienen diferente corazón, muy diferente. Se puede ver, si usted entra en el mundo de corazón de Sem y Jafet, ellos están muy agradecidos a su padre. Sabe que su padre se embriagó, ahora está ebrio, ya por el calor, ya no tiene, perdió sentido de tanto tomar vino, ya se despojó de todas sus ropas. Saben ellos, saben. Pero no vinieron como Cam para señalarle, mire mi padre, padre, ¿por qué está así? Lo dejaron. Mi padre es siervo de Dios. Dios, ¿cómo se fijó en mi padre Noé? ¿Usted sabe cómo era nuestro padre? Era borracho.
Pero un día halló la gracia ante los ojos de Dios y nosotros, por gracia, por el trabajo, por la obediencia que él tuvo hacia Dios, nosotros también, ¿cuántas veces hemos desanimado? Padre, porque 120 años, mucho tiempo. ¿De verdad va a venir diluvio, Padre? ¿No estás equivocado? No, hijos. Sí o sí va a venir diluvio. Pero ya pasó 30 años, 50 años. Nunca viene el diluvio, Padre. ¿No estás mal tú? No, hijos. Votando su pensamiento, Sem, Jafet, ayudaban a su padre. Pero Cam, pienso que siempre tenía un corazón rebelde, contrario a su padre. No recibía consejo de su padre. No es que recién nomás Cam saca su defecto de su padre, sino siempre así estaba contra su padre. Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 9. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet. Ya. Sem y Jafet, ¿por qué recibieron bendición? Porque ellos siempre caminaron creyendo la promesa, recibiendo la guía de su padre Noé, creyendo la palabra de Dios. Siempre reconocían ellos: nosotros también teníamos que morir, así como la multitud ahora está flotando encima del agua. Todo cadáveres. Miren nuestros amigos, tan buenos que eran, tan lindas familias que tenían, tan buenas profesiones, hombres de bien que eran, pero mire cómo terminó. Nosotros no éramos dignos de vivir. Padre, gracias por soportarnos. Padre, gracias por persistir en hacer el arca. Padre, estamos agradecidos. Nosotros éramos incrédulos. ¿Cuántas veces te hemos desanimado? Pero tú, confiando en la palabra, persististe, perseveraste. Por misericordia a ti, nosotros también somos salvos. Entonces, no tiene motivo para mirar los defectos de su padre Noé. Pero Sem, todo lo contrario, no reconoce por qué está vivo. No reconoce cómo llegó, cómo pasó el diluvio. Tampoco puede darse cuenta cómo terminó el mundo. Por eso fácilmente puede mirar un defecto que ya tuvo Noé, ya a la primera le reclamó. ¡Qué vergüenza, mi padre!
Ya, ese corazón, él, no es que ese momento tiene. Tiempos atrás ya él tenía ese corazón. Solo faltaba que pase el tiempo para que ya su verdadero corazón salga de cambio. Hermanos, por eso es importante expresar el corazón. ¿Por qué vive con un corazón escondido? ¿Por qué vive con un corazón cerrado? ¿Hasta cuándo quiere vivir? Así, aislado, apartado, sin comunión. Cambio. Vengan, hermanos, miren, 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 miren. Una cosa que quiero mostrarles. ¿Qué cosa, hermano? Venga nomás, venga. Mira a nuestro Padre. Así le señalo. David un día dijo, ¿no ha quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo haga misericordia? David, ahora, por la promesa que hizo con Jonatán, quiere hacer misericordia, bien al hijo, familia de Jonatán, o bien a algún hijo o familiar de Saúl. Ese corazón le nació. Preguntando, encontró a un siervo de Saúl, Siba. Siba, ¿alguien quedó de la familia de Saúl? Sí, señor, alguien quedó. ¿Quién? Dígame, ¿dónde está? Se llama Mefiboset, vive en Lodebar. ¿Y sabe qué? Es cojo. Así le digo. Ya a David no le importa, sea cojo, no sea cojo, pero Siba sabía, David aborrece a los lisiados, ciegos y cojos. Entonces, Mefiboset tiene esa condición, por eso me parece que no le va a agradar a David. Y David me va a dar todas las posiciones de Saúl a mí. Por eso mencionó, es lisiado de los pies. Pero David, ignorando esa palabra, vayan y traigan. Llegó Mefiboset, no importaba en qué condición estaba. Tuvo misericordia de Mefiboset. Dios también a nosotros nos ama. No importa cómo ha vivido hasta ahora. No interesa qué cosa hizo. Hoy nuestro corazón se vuelve a Dios. Mefiboset, aunque esté cojo, lisiado, vuelve a David, va a encontrar corazón misericordioso de David. ¿Por qué las personas no quieren volver a Dios? Porque piensa que son malvados, pecadores, malos, nunca va a poder cambiar. Yo soy así. Pero también tiene un poquito de esperanza. Pero yo voy a ir cambiando. Luego, nunca va a poder cambiar solo. Primero tiene que volver a Dios. Tiene que botar ese corazón que constantemente le aleja de volver a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que botar ese pensamiento, ese corazón? Porque viene de Satanás. En el corazón de Mefiboset, su nodriza había sembrado. Mefiboset, ¿sabe quién eres tú? Hijo de Jonatán soy. No. ¿Sabe quién eres tú? Nieto de Saúl soy. No. Tú eres enemigo de David. ¿Sabes tu abuelo Saúl quién era? Era enemigo de David. Y David también ahora solamente quiere de ti tu muerte, tu muerte. Por eso tiene que vivir con mucho cuidado. Así lo tenía alejado del corazón de David. Pero la verdad, ¿cuál era? David estaba buscando
¿Dónde está familia de Saúl? Nunca David tuvo un corazón de vengarse de Saúl. Nunca tuvo ni siquiera quitarle la vida. 2 oportunidades tuvo, pero en esas 2 oportunidades su general dijo, dame ya, lanza la orden, dime la orden de matar. En este momento yo le enclavaré una sola vez. David dijo, ¿qué tienes que ver contigo, hijo de Sarvi? ¿Quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Diferente su corazón. ¿Quién soy yo? ¿Quién era? David ya es el futuro rey de Israel, escogido por Dios. Pero él, ¿quién soy yo? No soy nada. Un día, Simei, siervo de Saúl, cuando David estaba escapando, le salió al encuentro y le maldijo a David. Maldito hombre sanguinario. Ahora estás escapando como un fugitivo. Te mereces eso. Maldito, alzando tierra. ¡Pah! Así le echó en la cabeza. Su general, uno de sus generales dice, Señor, ¿cómo este perro muerto maldice a mi señor? Mándame que le mate. David, otra vez, no lo mates. Dios envió a él para que me maldiga. Tal vez por medio de esas maldiciones, Dios va a bendecirme. Corazón de David totalmente diferente. Pero también una parte del corazón de David vamos a buscar. Él también fue malo un tiempo. Busquemos Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 8. Segunda Samuel 12, 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Cuál es el corazón de Dios hacia David? Si te faltara alguna cosa, Dios te añadiría mucho más. Hermano, ¿por qué vive así tan escasamente, tan, ¿cómo podemos decir? Tan medidamente para el evangelio? Sirva al evangelio, sirvamos al evangelio. No, si este dinero yo ofrendo, ya voy a ser pobre. ¿Cómo dice Dios? No, yo te añadiré mucho más. ¿De qué está hablando? Está hablando, Natán está exhortando a David, porque David había cometido pecado. Y le cuenta una historia. David, ¿sabe algo? Una injusticia sucedió en el pueblo. ¿Qué pasó? Un señor rico tiene ovejas y vacas, cantidad, abundancia, y también a su lado estaba un hombre pobre. Solamente tenía una ovejita. Con todo su cariño, su amor, había criado su ovejita y sus hijos, dice. Pero este hombre rico, ¿sabe qué hizo David? ¿Qué hizo?
fue a quitarle esa corderita a ese señor pobre. Y un caminante venía, y para invitarle, para costearle, debería degollar uno de sus ovejas, pero en vez de gastar de sus ganado, le quitó la corderita del hombre pobre. Así, esa injusticia sucedió. ¿Qué dices, David? David, ¿qué dijo? Versículo. Ya, aquí vamos a leer versículo. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Así está juzgando David. ¿Cómo se le ocurre a ese malvado hombre? Teniendo tantas corderas, ¿cómo se le ocurre al pobre hombre quitarle su única ovejita? Maldito sea. Debemos juzgarle. Jehová, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Así está haciendo juicio David contra ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Él. Tú eres ese hombre malvado. Tú, ¿cómo te cayó esa noticia? Ese hombre rico tomó la cordera del hombre pobre. ¿Cómo te cayó? Sea malvado, debe ser castigado. No solamente castigado, digno de muerte es. En esa condición estás tú. Tú eres aquel hombre. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Wow, hermanos, muy duro el juicio de Dios. Tú hiciste en secreto, pero yo haré a pleno luz del día. Te avergonzaré delante de todos. David
menospreció la palabra de Dios. Por eso así él terminó. Ya David, como de su corazón salía, ese tal hombre debe ser juzgado, es digno de muerte. Pero él había pecado. Él había adulterado con Betsabé. ¿Y cómo consideraba eso? No, estaba tapando, pensando que nadie sabe. Claro, el hombre no puede ver, al hombre podemos engañar. Pero Dios estaba observando todas las maniobras, todas las astucias, toda malicia que había en el corazón de David. Dios estaba mirando. Ahora, mire, le hace llamar a su esposo. Ahora le está embriagando. Mire este astuto. Ahora ya envía. Urías, anda a tu casa y duerme con tu mujer. Mira este astuto de David. Así va a hacer creer que entonces Urías se llegó a su esposa y Betsabé está embarazada de su esposo. ¡Wow! ¡Qué sabio David! Dios todo eso estaba observando. Muchas veces así nosotros no actuamos tan bien. No sabe nadie, no sabe ni el guía de mi zona, no sabe mi pastor, no sabe Dios. No tengo tiempo. No, yo estoy ocupado, pero no está ocupado. No puedo, pero puede. ¿Quién nos ve todo eso? ¿Con qué malicia, con qué astucia actuamos muchas veces? ¿Quién nos está observando? Dios. Sí o sí nos demanda pasando un tiempo. Natán, ya basta. Basta de las acechanzas de David, basta. Natán, ve. Le envió a Natán. Ya no soportaba Dios las artimañas de David. Ya no soportaba ya sus astucias, sus estrategias para esconder su maldad. Anda, Natán, descúbrelo. Porque Dios descubrió, porque ama a David. Si no amara, lo dejaría. Nadie sabría de su maldad. Dios también a nosotros nos demanda, nos descubre. Tú eres así. Tú hiciste así. Sí, Señor, yo soy así. Yo soy malo, Señor. Yo soy blasfemo. Pero David, no. Yo nunca pequé. Yo solamente estaba en mi palacio, nada más. Mentiroso. Ahora, por esa tu maldad, por haber dejado la palabra de Dios, hiciste lo que hiciste. Ahora de tu casa no se apartará espada. Podemos ver cómo los hijos de David, siendo hijos de David, siendo príncipes que tenían todo el futuro, todo para ser feliz, ¿por qué acabaron así? Un día Amnón abusa de su hermana Tamar y Absalón luego en venganza le mata a su hermano Amnón y Amnón se levanta contra su padre. Mires, ¿cuál es la causa? Origen, versículo 9. Segunda Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco? ¿Cuántas veces yo tuve en poco la palabra? ¿Cuántas veces yo menosprecié la palabra, la iglesia, los siervos? Pero a David no le perdonó Dios. Un error, ya le corrigió. Hermanos, Dios es misericordioso con nosotros. Debemos arrepentirnos, debemos siempre reconocer, soy mentiroso, soy blasfemo, soy adúltero, soy pecador.
Yo soy ese hombre malvado que quitó esa ovejita al hombre pobre. Entonces Dios va a dar su misericordia. Gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Nosotros también, muchas veces también señalamos a otros, miramos los defectos de otros, siendo que yo soy peor. No era digno de este ministerio, no era digno de recibir la salvación. Habiendo muchas personas más fieles y piadosas que podían tal vez servir a Dios, seguir a Cristo, pero Dios se fijó en nosotros. Padre, te agradecemos. No merecíamos la sangre de Cristo, pero Dios derramó la sangre de su Hijo Jesucristo para limpiar nuestra maldad, para perdonar nuestros pecados, para dejarnos justificados, santificados. Gracias, Padre. Señor, un error haber dejado la palabra de Dios. David recibió juicio. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos dejado, abandonado la palabra, los cultos? Gracias, Señor, tienes misericordia de nosotros. Oramos, Señor, también, siendo malos, usted hasta ahora nos permite en la iglesia. Gracias, Padre, bendice la familia de los hermanos. Algunos hermanos, hermanas también están delicados de salud. Hermana Susana, hermana Rosa, hermana Claudina, hermano Alberto, hermana Victoria, las hermanas de La Paz, de Caranavi, los hermanos de Bolivia, Señor. Tenga misericordia, Padre. También permítanos seguir anunciando este evangelio. Mañana también queremos viajar a Saipina para poder compartir con los hermanos de aquel lugar, Señor. Gracias, Padre. Así esta noche te agradecemos por permitirnos sus siervos, como Usías, mientras recibía la guía de Zacarías, el sacerdote, buscaba a Dios y Dios le prosperaba. Pero una vez que Zacarías murió, se corrompió. Aunque se enalteció, se fortaleció grandemente, pero ya no era para su bien, sino para su mal. Señor, sin la guía, sin la dirección de su palabra, sí o sí nosotros nos vamos a equivocar nomás. Así, Señor, esta noche, gracias por su palabra. Meditando en su palabra, nosotros caminaremos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en otra oportunidad. Sí, muchas gracias. Vamos a tener el tiempo de los anuncios. Como primer anuncio, del 17 al 21 de octubre tendremos el seminario bíblico con el pastor Oxupar. Entonces, cada seminario que se realice, ¿no?, podemos tener la oportunidad de poder invitar también a nuestros familiares, vecinos, ¿no?, conocidos, para que también participen y puedan recibir también el mensaje de la salvación. Entonces, podemos aprovechar esta oportunidad del 17 al 21 de octubre para invitar también, ¿no?, de este seminario con el pastor Oxupar. Luego también queremos recordarles sobre los cultos dominicales con el pastor Oxupar, que se realizan los días domingos a horas 6:30, ¿sí? A las 6:30 de la tarde pueden participar también, ¿no?, de los cultos dominicales con el pastor Oxupar, aprovechando también esa oportunidad
para escuchar la palabra de Dios a través del fundador, ¿no?, de la misión, así que pueden invitar también, ¿no?, para escuchar. Luego también queremos invitarles para que visiten nuestra página web. Dios nos permitió también tener esta página ya no hace mucho tiempo, pero necesitamos que nos ayuden a invitar, a promocionar sobre esta página para que ingresen, ya que también dentro de la página tenemos lo que es la radio, ¿no?, Jerusalén Radio, como puede apreciar en pantalla. A través de esa dirección web puede ingresar para poder escuchar también la radio y escuchar también los programas que tenemos. Inclusive estos cultos se están transmitiendo también por medio de esa radio. Y también tenemos la radio de manera satelital. Esto es no solo en Bolivia, sino todo Sudamérica. Entonces podemos escuchar también, ¿no?, por medio del satélite Tupacatari. Se está transmitiendo lo que es este culto, también otros programas que tenemos. Pueden también conectar también en sus casas, ¿no?, la antena. Si necesita más información, podemos ayudarles si se comunica con nuestras oficinas, y de esa manera podemos ayudar, ¿no?, para que también tenga la radio, no solo en su casa, sino también en algún pueblo, ¿no?, donde tenga de su familiar, todo eso, entonces instalando también. Luego también recordarles que los cultos, el culto dominical y este culto de oración, especialmente estos dos cultos, se están realizando la transmisión en quechua y aymara. Así también pueden invitar a sus familiares para que ingresen y también puedan escuchar también la palabra de Dios en esos idiomas. Luego también queremos recordarles sobre la cuenta bancaria para las ofrendas. Por este tiempo de la cuarentena también nosotros hemos visto la manera de poder abrir una cuenta bancaria para que puedan depositar los hermanos que no puedan llegar y así puedan escuchar, dejar, ¿no?, esa ofrenda de agradecimiento. Voy a dictar los números, son 11 63 64 84 0, 11 63 64 84 0. Está a nombre de el diácono Jorge Parrado. Este es en la cuenta Banco Unión, entonces puede también depositar a ese número de cuenta para las ofrendas de agradecimiento, diezmos también. Esos serían los anuncios. También queremos, bueno, como último punto, quisiéramos recordarles sobre las reuniones que tenemos también durante la semana. Puedan participar, ¿no? Tenemos lo que es el culto de casados, casadas, reunión de secundarias también, ¿no?, y jóvenes, y culto de niños. Pueden participar durante la semana, ¿no?, ya que es muy importante también escuchar, ¿no? Y si quiere más información, ¿no?, fuera de lo que hemos anunciado, puede comunicarse con nuestras oficinas, así les mantendremos informados, ¿sí? Muchas gracias, hermanos, hasta luego.